Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 10 de diciembre, sábado de la segunda semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, sábado, leemos en la primera lectura el libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos 1 al 4 y 9 al 11. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer en el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. ¿Por qué en este tiempo de Adviento hacemos esta lectura del libro del Eclesiástico? Porque recuerda que esta semana inició con presentarnos el día domingo a Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista. Y toda esta segunda semana y también la tercera semana del tiempo de Adviento estarán iluminadas por Juan el Bautista. Se nos hará contemplar efectivamente esas escenas de Juan el Bautista como el precursor del Señor. Y la lectura que acabamos de hacer del libro del Eclesiástico nos recuerda aquello de que el profeta Elías, que era tan maravilloso como lo recuerda el libro del Eclesiástico, volverá. Y esa pregunta se la van a hacer al Señor. ¿Qué pasó? ¿No se suponía que tenía que regresar Elías? ¿No se suponía que tenía que volver Elías? Y el Señor va a decir, Elías ha vuelto ya, es Juan el Bautista. Por tanto, se ha producido ya ese regreso de Elías. Leamos entonces a esa luz el libro del Eclesiástico. En aquel tiempo hace un recuento el libro del Eclesiástico de toda la vida del profeta Elías. Surgió Elías, un profeta de fuego. ¿Qué significa un profeta de fuego? Un profeta cuya palabra arde, cuyas acciones arden, es decir, un profeta celoso de la palabra del Señor, pero que es capaz además de decir las verdades del Señor con mucha claridad, con mucha dureza, con mucha precisión, no a medias tintas, no con mediocridad, que es capaz, por tanto, de encender las almas en el celo de Dios, en el deseo de amar a Dios, y que también es capaz de descubrir los pecados de los hombres y purificarlos. Eso significa un profeta de fuego. Fíjate cómo lo describe. Su palabra quemaba como una llama. ¿Cuándo una palabra quema como una llama? Cuando es una palabra verdadera, en primer lugar, y que como es verdadera, duele. Duele al que le escucha, quema al que le escucha, no queda indiferente aquel que le escucha. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó.
Fíjate cómo esas características del profeta de fuego se repiten en su palabra que quema como una llama, cómo hace caer el hambre, es decir, hace pasar esa dificultad a los israelitas, no por hacer un daño, no por hacer un mal, sino justamente para que a través de esa hambre abran los ojos a sus pecados y dirijan su corazón hacia Dios. Con celo, ese fuego que tiene que tener ese celo de amor por la palabra del Señor. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo. Por eso en los tiempos del profeta Elías hubo una gran sequía justamente provocada para que el pueblo de Israel volviera su corazón al Señor. E hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto para mostrar el poder del Señor. Todas estas cosas no son cosas de horror, no son cosas de maldad, son cosas que el profeta realiza justamente para producir en los hombres, en los corazones, una conversión, un cambio. Todas estas imágenes las podemos aplicar exactamente igual a Juan el Bautista. Juan el Bautista también es un profeta de fuego que llama a la conversión y llama a las cosas por su nombre y dice las cosas con claridad. Y eso le va a costar a Juan el Bautista la cabeza. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Mira cómo se produce en el libro del Eclesiástico esa alabanza a lo que ha hecho Elías. Qué gloria y qué grandes son tus prodigios. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo. Aquí viene la parte donde se describe el fin de la vida terrena de Elías, que no se nos cuenta que murió, sino que fue arrebatado hacia el cielo. Eliseo, su sucesor, vio esta escena y cómo se le prometió que iba a regresar sobre un carro tirado por caballos de fuego, fue arrebatado hacia el cielo. Y escrito está de ti que volverás. Y de aquí comienza a hablar sobre esa vuelta de Elías, que como ya hemos dicho desde el inicio, nosotros tenemos que enfocarla hacia Juan el Bautista, porque no se trataba de que Elías volviera o resucitara, no, se trataba de que iba a venir uno que iba a ser de igual fuerza, de igual corazón que Elías. Cuando vuelva, ¿qué va a suceder? Va a volver cargado de amenazas. Conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está ya cerca. ¿Qué quiere decir? Queda poco tiempo. ¿Cuándo va a volver? En el tiempo señalado. En el tiempo señalado. Jesucristo no ha venido al mundo cuando sucedió, porque fue una casualidad. No. La historia de la humanidad ha sido conducida por Dios y Jesucristo vino al mundo en el tiempo preciso, en el tiempo indicado, en el tiempo señalado. ¿Qué va a hacer ese nuevo Elías que va a volver a aplacar la cólera antes de que estalle? Claro, porque lo que ha hecho Juan el Bautista es justamente eso, llamar a la conversión. ¿Y cuántos fueron a bautizarse, a pedir perdón por sus pecados? De tal manera que se preparó el camino para que se recibiera el mensaje del Evangelio, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel, es decir, para mover el corazón de los hombres. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Dichosos los que pudieron contemplar la acción de Elías, pero todavía más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Qué bonita esa frase. Dichosos los que estuvieron en la llegada de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque significaba estar en el tiempo de la llegada del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo.
Pero nosotros podemos también decir lo mismo. Dichosos aquellos que estuvieron y conocieron a Juan el Bautista y estuvieron en los tiempos de Jesús, pero todavía más dichosos los que estemos cuando vuelva nuestro Señor, la segunda venida de Cristo. ¿Recuerdas que el tiempo de Adviento es tiempo en el cual en nuestro corazón se tiene que despertar ese deseo por la venida del Señor? Ven, Señor. Y qué bonito es decir, qué dicha fuera que el día del Señor fuera hoy. Ay, no, hoy día no. Hermano mío, todavía entonces no has entendido. Todavía no has entendido. Con alegría, con esperanza, con ardiente deseo esperamos la llegada del día del Señor. ¿Y cuánto tenemos que desear? Que sea hoy la llegada de nuestro Señor. Ven, Señor Jesús. No puede ser una frase hipócrita. Tiene que ser una frase verdadera que sale del amor profundo. Yo quiero que llegue el día de mi Señor. En la segunda lectura, en el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Fíjate cómo leemos en el Evangelio de hoy justamente eso que decíamos al inicio, para poder entender esa lectura del libro del Eclesiástico. Cómo los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas? ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son los que se dedicaban al estudio, a la interpretación de la palabra de Dios. Y entonces los escribas enseñaban que antes de la venida del Mesías tenía que volver Elías, que había sido arrebatado en un carro de fuego llevado por caballos hacia el cielo. Y tenía que producirse esa vuelta. Entonces, un signo del mesianismo era la vuelta de Elías. Pero ahí está que cuando no se sabe leer la Escritura, se puede hacer interpretaciones que no se ajustan a la realidad, como sigue ocurriendo hoy. Con tantas interpretaciones falsas que tú escuchas sobre la Escritura. Y entonces Jesús les responde, así es, tienen razón en decir que volverá Elías. Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Pero yo les digo, les aseguro, que Elías ya ha venido. Lo que pasa es que no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque habían interpretado que vendría igual como se fue de una manera magnífica en este carruaje con los caballos de fuego. No, ese no era el modo. Esa era una figura literaria utilizada para indicar esa realidad de que habría un personaje antes del Mesías, antes del Salvador, que sería como Elías, un profeta de fuego. Pero claro, por no entender la palabra, querían una literalidad que no llega. Por eso hay que tener mucho cuidado, insisto. Oye, a veces tú te topas con grupos, no, es que el arrebatamiento, llegará el día del arrebatamiento y serán llevados unos y quedarán otros. No, el día del Señor será uno solo. La venida del Señor será como un rayo. No habrá aviso, no habrá una parte ahora, una parte después. Es la instauración del reino de los cielos en su forma plena, en su total plenitud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los escribas, por más que eran estudiosos de la palabra, no la sabían entender y no supieron reconocer entonces los signos. No supieron reconocer en Juan el Bautista a ese Elías que tenía que venir. Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden.
¿Qué significa poner todo en orden? Todo en orden significa ordenar las cosas hacia el Mesías. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Ordenó toda la antigua alianza, todas las profecías, todo el Antiguo Testamento hacia Cristo. Este es el Cordero de Dios. Poner en orden no significa que todas las cosas iban a funcionar en el mundo. Porque uno puede quedarse diciendo, va a poner todo en orden, es decir, que todo va a funcionar y va a poner en orden a los gobernantes y va a poner en orden a la gente que hace el mal y no sé qué. No. Poner en orden significaba señalar efectivamente que este era el Cordero de Dios, en el cual se realizaba todo lo prometido en la antigua alianza. Todo se cumplía en él, todo en orden. Y es más, les dice el Señor, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya. Pero resulta que no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Lo maltrataron, lo llamaron loco, lo llamaron endemoniado, lo llamaron no sé qué, lo llamaron no sé cuánto, y finalmente terminaron cortándole la cabeza. Hicieron con él lo que les dio la gana. Y entonces se entiende que ese poner en orden no era un poner en orden donde la gloria del Señor se iba a manifestar en todas las acciones de la humanidad. No se refiere a eso, porque si no, entonces diríamos, entonces Juan el Bautista falló en su misión. No falló en su misión. No lo reconocieron e hicieron con él lo que les vino en gana. Pero aprovecha el Señor para decirles a los discípulos que del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y les anuncia entonces de nuevo, una vez más, el anuncio de la pasión que hace el Señor. Le dice a sus discípulos, tal y como ha sucedido con Juan, que hicieron con él lo que les dio la gana, así va a suceder con el Hijo del Hombre, que va a padecer a manos de ellos. Y entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Los escribas, que eran estudiosos de la palabra, no habían logrado entender esto. No habían logrado interpretar las Escrituras. Por eso hay que darse cuenta de que solo los discípulos, es decir, solo la iglesia es la capacitada, no por méritos propios, sino por la gracia del Señor, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Quien quiere interpretar de manera individual y privada la Escritura, no hará bien. Siempre es de la mano de la iglesia. Siempre es de la mano de la iglesia. Los discípulos ahora interpretan bien lo que los escribas no pudieron interpretar, que hablaba de Juan el Bautista. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.